Mesopotamia, parte 3. Imperio Paleobabilónico. A lo largo de todo el imperio acadio sucedieron bastantes rebeliones de ciudades que querían independizarse, y a partir del año 2190 a.C., algunas de ellas lograron su objetivo. Sumando la invasión de los pueblos guti, el imperio acadio caería en decadencia, viendo su fin en el año 2154 a.C. Las tribus guti invadieron y devastaron varias ciudades mesopotámicas, destruyeron la ciudad de Akkad, capital del imperio acadio, y lograron dominar la región por un breve periodo de tiempo. Sin la existencia de un dominio imperial unificador, las ciudades sumerias del sur de Mesopotamia recobraron su independencia y comenzaron su reflorecimiento. Durante el renacimiento sumerio comenzó a destacar nuevamente la ciudad de Lagash, con su Patesi o Ensi Judea, un rey muy pacífico que se dedicó a la cultura y el comercio más que a la guerra. Posterior a esto renace la ciudad de Ur, con su llamada tercera dinastía o tercer periodo de Ur. El rey Ur-Nammu, iniciador de este periodo, conquistó nuevamente las ciudades de Lagash, Eridu, Larsa, Uruk y Nippur. Estableció la capital en la ciudad de Ur y se dio a sí mismo el título de rey de las dos regiones, Sumer y Akkad. La influencia de esta dinastía prevaleció desde el año 2112 al 2004 a.C. Hacia el año 2003 a.C., nuevamente tribus nómadas de los Montes Sagros atacaron la ciudad de Ur, arrasándola y poniendo fin a la tercera dinastía o tercer periodo de Ur. En ese mismo año, Isbi-Erra, un antiguo vasallo de la tercera dinastía de Ur y gobernante de la ciudad de Mari, se proclama rey, fundando la primera dinastía de Isin con capital en esta ciudad. Logró dominar por medio siglo gran parte de las ciudades sumerias. Sin embargo, hacia el año 1930 a.C. comienza el florecimiento de la ciudad de Larsa. Su rey, Gungunum, conquista algunas ciudades dominadas anteriormente por la tercera dinastía de Ur, conquistando también el valle de Diyalá y Elam. Durante este periodo de Larsa, la ciudad de Babilonia comienza a adquirir una gran relevancia. Rimsin I fue el último rey de la dinastía de Larsa. Fue el rey más poderoso del sur de Mesopotamia y por aproximadamente 30 años, y durante su reinado, la ciudad de Larsa alcanza su máximo esplendor. Logra apaciguar las rebeliones de las ciudades de Uruk en 1803 a.C. y de la ciudad de Isin en 1793 a.C., hasta que un nuevo rey de la ciudad de Babilonia, el rey Hammurabi, le declara la guerra y lo vence, terminando totalmente con esta dinastía de Larsa. El rey Hammurabi de Babilonia inicia la conquista de toda Mesopotamia, formando así su propio imperio, el Imperio Paleobabilónico. Hammurabi fue el sexto rey de la dinastía amorita de Babilonia. Vence a los elamitas al sur y a los asirios en el norte, unifica casi toda Mesopotamia en un solo reino, gobierna de 1792 a 1750 a.C. Durante este imperio también se crearon divisiones administrativas y se pusieron gobernadores en cada una de ellas. Los amorreos, amorritas o amoritas fueron un pueblo de origen semita. Eran tribus nómadas muy bélicas que habitaban las regiones de Siria y Canaán. En búsqueda de mejores tierras de pastoreo, fueron recorriendo y ocupando paulatinamente la media Mesopotamia. Fundaron la ciudad de Babilonia hacia el año 1894 a.C. Babilonia se mantuvo como una ciudad-estado muy pequeña y sin mucha importancia político-territorial hasta la llegada del rey Hammurabi en 1792 a.C., quien formó un reino poderoso y puso su capital en esta ciudad. Durante el imperio paleobabilónico se notó una disminución del poder de los sacerdotes y los palacios, centrándose más el poder en gobernantes civiles y en los ejércitos. El rey controlaba las leyes, la economía y la guerra. Los gobernantes de cada ciudad o región respondían directamente a él. Existía un mecanismo de correo con el que se mantenía comunicación entre el palacio real y los gobiernos territoriales designados por el imperio. El idioma babilonio derivaba del idioma acadio, por lo tanto era una lengua de origen semita
y al igual que los acadios utilizaban la escritura cuneiforme que habían inventado los sumerios. Para las inscripciones se siguieron utilizando tablillas, estelas, ladrillos de adobe y vasos de cerámica. Hacían esculturas e inscripciones en muros de piedra y los gobernantes utilizaban sellos cilíndricos para identificar y ratificar sus documentos. El rey Hammurabi de Babilonia no solo fue célebre por haber conquistado y unificado gran parte de Mesopotamia, sino también por haber escrito un código de leyes que lleva su nombre. Aunque se habían escrito algunos códigos legales anteriormente, el código de Hammurabi era un código de leyes sin precedentes en su forma y contenido. El rey recompila un conjunto de leyes y los manda grabar en piedra. Se dice que con este código el poder civil le arrebata la influencia judicial a los sacerdotes, que hasta entonces eran los que se encargaban de implementar y aplicar las leyes. El código de Hammurabi fue escrito en el año 1750 a.C. En él se maneja un concepto de igualdad entre los habitantes de Mesopotamia, es decir, cualquier persona podía ser acusada y encontrarse culpable de infringir alguna ley, aunque también se pueden apreciar en el código los principios de presunción de inocencia, ya que se sugiere que el acusado y el acusador presenten pruebas. En el código de Hammurabi se aplicaba la ley del talión, el principio de reciprocidad exacta. Por ejemplo, en la ley 195 se establecía que si un hijo golpeaba a su padre, se le cortarían las manos. La ley 197 decía que si una persona golpeaba a otra y le rompía un hueso, como castigo para el agresor, el sistema judicial tendría que quebrarle un hueso a él. Otra ley dice que si alguien golpea a una mujer y la hace abortar, pagará por su fruto 10 siclos de plata. Si la mujer muere, se matará a la hija del agresor. Durante el imperio paleobabilónico, la religión era politeísta. Adoraban a los mismos dioses de los sumerios y los acadios. Conservaban la tradición de que cada una de las ciudades estaba asociada a una deidad. En la ciudad de Babilonia se rendía culto al dios Marduk, pero solo como deidad patronal, sin restarle importancia a otras deidades de su panteón. Las ciudades que formaban parte del imperio eran ya muy antiguas, ya que se habían edificado durante la civilización sumeria. Su urbanismo se conformaba de modelos geométricos muy bien trazados. Aparte de calles muy bien diseñadas, era normal que las ciudades fueran atravesadas por sistemas de distribución de agua. Una característica particular de las ciudades paleobabilónicas es que se comenzaron a formar colonias militares. Se les comenzó a recompensar a los ejércitos con proporciones de terreno para que formaran sus casas. Para ello, los reyes expropiaban las tierras de los templos de las ciudades conquistadas y se las repartían a sus soldados. Posterior al reinado de Hammurabi, le sucedió su hijo Samsu-iluna. Su reino comenzó en 1749 y termina en 1712 a.C. Samsu-iluna se enfrentó a varias rebeliones y perdió algunas provincias, entre ellas la ciudad de Nippur y el territorio elamita. En el año 1741 sufrió la invasión de los casitas, un pueblo de origen desconocido que posteriormente formaría la segunda dinastía de Babilonia. El tercer rey de la dinastía de Hammurabi fue Abi-Esu, quien gobernó de 1712 al 1682 a.C. Tuvo que resistir la invasión de los nómadas casitas, manteniéndolos a raya con acciones bélicas. El siguiente rey fue Ammi-Ditana, gobernante de 1682 a 1647 a.C. Recuperó algunos territorios perdidos por sus antecesores y mejoró las murallas de Babilonia. Tuvo que compartir poder con otros reyes que ya dominaban nuevamente la parte sur de Mesopotamia. Su sucesor fue Ammi-Saduqa, quien gobernó de 1646 a 1626 a.C. En este periodo el reino entró en decadencia, con crisis sociales internas y por la invasión de extranjeros. Los pueblos nómadas casitas invadían de múltiples formas el imperio. El último rey de esta dinastía fue Samsu-Ditana, gobernó de 1625 a 1595 a.C.
con el imperio en decadencia, existiendo muchas revueltas y desorden político y social. Bajo este escenario, ejércitos del imperio hitita atacaron la ciudad de Babilonia, la saquearon y tomaron prisionero al rey Samsuditana y le dieron muerte. Saquearon palacios y templos de la ciudad, incluyendo el templo principal, robando la estatua del dios Marduk. Con esta invasión y saqueo se dio por finalizada la dinastía amorita y con ello también el fin del imperio paleobabilónico. Por algún motivo, los hititas no tuvieron el interés de quedarse a gobernar las ciudades mesopotámicas. Se regresaron a Anatolia y años más tarde las tribus casitas tomaron el control político de la ciudad de Babilonia. Otras ciudades recobraron su independencia y por muchos años no hubo un poder unificador o imperial hasta el surgimiento del imperio asirio, hacia el año 1390 a.C., pero de ello hablaremos en nuestra próxima publicación.